En esta ocasión vamos a abordar sobre el tema de la nefropatía secundaria al virus de la inmunodeficiencia humana. Esta entidad clínica es relativamente nueva, ya que esta enfermedad clínicamente se ha diagnosticado alrededor de los 80, 82, 83, 84. Inicialmente fue descrita por varios autores en diferentes países, por eso nunca hubo o nunca se dio un premio Nobel por describir esta entidad clínica. Recuerden que actualmente el virus de la inmunodeficiencia humana es una epidemia a nivel mundial. Actualmente se dice que hay 78 millones de individuos que se han infectado, que viven alrededor de nosotros, algunos conocidos, otros desconocidos. Y la cantidad de individuos que han fallecido son aproximadamente 39 millones, ¿no? Y eso va a ir variando dependiendo, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia del COVID, esto se ha incrementado, porque la pandemia ha favorecido a que los individuos que presenten alguna enfermedad de base fallezcan y la mortalidad se ha incrementado en la misma. Algo muy importante, desde que se ha iniciado la terapia antirretroviral, los nuevos medicamentos que año tras año bueno, algo que es muy importante es que gracias a los nuevos medicamentos que se desarrollan continuamente, la mortalidad ha disminuido. Pero el uso de esas terapias ha conllevado a otros problemas, como es el caso de la toxicidad o daño renal por medicamentos. Más adelante vamos a ver cómo estos medicamentos dañan al riñón en diferentes lugares. Y algo muy importante, esta enfermedad como inició en el África, pues, la mayoría de las infecciones, aproximadamente del 70%, ocurren en México. Estados Unidos de América, pues, tiene su propio reporte, hace más investigación que otros países, ¿no? Ellos reportan que, pues, aproximadamente tienen 1.1 millones de individuos que viven con el HIV. Y la incidencia que ellos reportan son aproximadamente 50,000 casos por año. Muchos, muchísimos. Se ve mucho porque, pues, recuerden también que la población de Estados Unidos es muchísima. A nivel mundial, pues, se reportan aproximadamente de 12,9 millones que reciben tratamiento antirretroviral, lo que corresponde a aproximadamente el 37% del total de los individuos. La prevalencia de HIV y enfermedad renal crónica es baja y varía dependiendo a cada país. Es mucho más baja en aquellos pacientes que se encuentran en el primer nivel, como por ejemplo en Europa o América del Norte, donde la prevalencia se reporta aproximadamente 6,4%. Pero países pobres o en vías en desarrollo, como Latinoamérica o África, esta prevalencia se triplica o individuos que tienen tasas de filtrado glomerular menor a 30, pues solamente se reporta de un porcentaje de 0,3%, menos del 1%, o sea, no hay muchos individuos. En individuos mayores o menores de tasas de filtrado menor a 60, la prevalencia se reporta aproximadamente el 3%. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que son pocos individuos con HIV progresan en enfermedad renal crónica terminal. No son muchos, pero sí existen.
¿Ya? Algo muy importante es que también el VIH es una comorbilidad, ¿ya? Y aumenta el riesgo de provocar daños renales, sobre todo lesión renal aguda. Recuerden que esta enfermedad provoca descenso de los linfocitos, lo cual predispone a infecciones oportunistas. La prevalencia, pues, en esta imagen se observa, ¿no? Los más rojitos, África. Una prevalencia mayor al 20%. Seguido por países desarrollados, América del Norte, Asia. Unas prevalencias no tan altas comparadas con las de África, ¿no? 1 o 2%. Y otros países como el nuestro, pues, no tienen ni reporte. Y si es que lo tienen, pues no lo publican, lo tienen guardado. Bueno, entonces la prevalencia va a variar dependiendo al estrato social de cada país. El riñón puede ser dañado de diferentes maneras en esta enfermedad. El daño puede estar a nivel de la vasculatura, o sea, de la sangre que trae el riñón, en la arteriola aferente o eferente. Sobre todo, las patologías que se han asociado a este daño son, por ejemplo, la atherosclerosis, una enfermedad secundaria a la presencia de hipercolesterolemia. El daño también puede ubicarse directamente en el penacho glomerular. En este caso, el daño puede ser directo por el virus o por la formación de inmunocomplejos, virus y linfocitos. Y por último, también puede haber daño a nivel del túbulo o en el intersticio, el tejido que mantiene el tejido glomerular fijo en su lugar. Entonces, para una mejor comprensión, vamos a ir subdividiéndolas. Primero vamos a ver las vasculares, posteriormente las glomerulares y por último el componente túbulo intersticial. Y de estas no vamos a mencionar todas, solo las más importantes, porque son muchas entidades patológicas las que generan. A nivel vascular, lo que acabamos de mencionar, la atherosclerosis. Recuerden que esa entidad patológica es una enfermedad sistémica, en la cual existe depósito del colesterol por debajo del endotelio. Y este depósito lo que genera es que se disminuya el número del vaso sanguíneo. Y si disminuye el volumen del vaso sanguíneo, la cantidad de sangre que llegue acá va a ser menos. Y si llega menos, el riñón se va a ir deteriorando poco a poco. Otra entidad muy común, bueno, esta entidad fue descrita principalmente cuando se descubrió el HIV, que es la microangiopatía neumónica. Es una patología de los vasos pequeños, que cursan con trombocitopenia, anemia hemolítica y CUS negativo. Y en el frotis de sangre periférica lo que se observa es la presencia de cistocitos. Gracias a la terapia antirretroviral actual, esta entidad ya bajó considerablemente. Se ve, pero en menor proporción. Otro dato es la falla renal aguda de etiología presrenal. Recuerden que en la lesión renal aguda hay causas presrenales, intrasrenales y postrenales. Un paciente con HIV no está exento de presentar un cuadro enteral, ¿verdad? Puede dar una diarrea, puede tener vómitos, y todo eso disminuye el volumen haciendo que el glomérulo
sufra un poco y se deteriora o se lesiona. Y las comorbilidades. Recuerden que la diabetes es una enfermedad sistémica que genera una de sus complicaciones es la microangiopatía, en la cual existen daños de la vasculatura. La obesidad. La obesidad se sabe actualmente que genera una glomerulosclerosis. También provoca daño a nivel cerebral. Y así podemos citar 1001 enfermedades que afectan y forman parte de las comorbilidades del paciente que padece HIV. Respecto a las patologías glomerulares en el HIV, según el último consenso de las guías CADIGO, se lo ha clasificado en dos grupos. Uno, que son las podocitopatías, que hace referencia al daño del podocito, directamente o de manera indirecta. Y el otro grupo es la formación de complejos inmunes y depósitos en el penacho glomerular y generar un proceso inflamatorio crónico. Dentro de las podocitopatías, la que más se ha descrito o se describía antes de la terapia antirretroviral era la nefropatía asociada al VIH, o lo que comúnmente se denomina IVA. Esta entidad patológica se ha descrito en el 75%, era la glomerulopatía más común en los pacientes que padecen VIH. Pero también se ha descrito la glomerulosclerosis focal segmentaria no específica. Otra entidad sería la glomerulopatía de cambios mínimos, la glomerulopatía de expansión mesangial. Son las que más se han descrito hasta la fecha. Relacionado con el depósito de complejos inmunes del VIH o IMI, por sus siglas, o acrónimo, se ha descrito varias glomerulopatías. Una glomerulonefritis postinfecciosa. Un individuo con HIV puede tener una parálisis extrahepatóxica, sí, ¿por qué no? Y una de las complicaciones es esta. ¿Puede padecer lupus? Sí, genera nefropatía lúpica. ¿Puede producir o presentar nefropatía poliquiral? Sí. Esta es una de las nefropatías más comunes a nivel mundial. También puede presentar la membrana proliferativa o también puede presentar infecciones sobreagregadas, ¿no? Por el virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C. Y eso también provoca y lo referente a la nefritis turbointersticial, que puede ser ya sea por medicamento o procesos infecciosos, ¿no? Sobre todo el criptococo, la tuberculosis y cáncer. Todas estas infecciones mencionadas acá abajo dependen mucho del recuento del ser humano. Como ven, son una amplia gama de enfermedades que pueden afectar el penacho glomerular en pacientes con HIV. De todas estas, solo nos vamos a enfocar en la nefropatía por el HIV o IgA. El término de nefropatía por HIV engloba dos términos, una definición clínica y una definición patológica, realizada por patólogos. La definición clínica toma en cuenta los parámetros, la presencia de proteinuria, que puede ser ya significativa o nefrótica, dependiendo, ¿no? Y la disfunción renal. Entonces, pacientes con HIV que presenten proteinuria y ascenso de creatinina, pues formará parte de esa nefropatía. A nivel histológico, si se realizara una biopsia renal a estos individuos, el hallazgo característico patológico es la presencia de glomerulosclerosis focal, segmentaria o laxante. Y a nivel tubular, sobre todo a nivel del túbulo contorneado proximal, la presencia de dilataciones o presencia de microquistes y una
inflamación intersticial. Como habíamos mencionado, era la nefropatía más común cuando inició la HIV, desde luego de los años 84. Ya posterior a la terapia antirretroviral, bajo. La incidencia pues era aproximadamente del 3 al 10%, pero sería bajo también. Y la enfermedad renal en estos individuos que padecen de IVA varía. Países con recursos económicos elevados, 6%. Ejemplo, Europa. Países con escasos recursos económicos, 48.5%. O sea, casi el 50% terminará en enfermedad renal crónica en un año. Pero después del inicio de la medicación ha reducido drásticamente esta enfermedad. Sí se ve, pero ya se ve poco. Predomina en individuos que tienen descendencia africana, y en estos individuos la incidencia o prevalencia reportada es de 18 a 50 veces mucho más a comparación de la población en general. Algo muy importante respecto a esta nefropatía, se ha observado que existen alteraciones genéticas que los predisponen, y esta alteración genética se ha observado sobre todo a nivel del cromosoma 22. Mutaciones en ese cromosoma predisponen a que desarrollen esta enfermedad. Y uno de esos genes es el gen APOE. Aquellos individuos que tienen mutaciones en este gen, su riesgo aumenta casi 30 veces más para poder presentar ese enfermedad. Pero este gen es, bueno, sobre todo se ha visto en este gen individuos de raza negra. Y este mismo gen que ven acá es el que predispone para la nefropatía por COVID. Es el mismo gen. Algo muy importante con el IVA, aparte de todos esos factores, si tienes de cuento bajo de CD4, una carga viral elevada y no recibe tratamiento antirretroviral, el pronóstico es predispone más al sexo femenino. Y lo que acabamos de decir, CD4 bajo, carga viral alta, medicamentos antirretrovirales. Y pacientes que presenten una comorbilidad como la hipertensión o diabetes, pues el pronóstico será mucho peor en ellos. Bueno, respecto a la patología del IVA, así como tal, no se sabe hasta la fecha actual de cómo se produce. Hay teorías, sí hay teorías. ¿Ya? Algo muy importante que quiero que se acuerden es esto. Las arteriolas, aferente, aferente. Estos son los capilares glomerulares, ¿ya? Estas cositas rojas que ven. Este es el mesangio y esta es la capa genital. Por eso quiero que se acuerden. Los virus vienen por la sangre, ¿verdad? Entonces van a tener que venir por la arteriola aferente. Llegan a los capilares, el penacho glomerular. Y en los capilares, pues, ahí se dice que los podocitos tienen receptores para el HIV. Hay varios receptores. Ingresan al podocito. ¿Ya? En el podocito lo que generan es una desdiferenciación. O sea, recuerden que el podocito es una célula especializada que tiene una función especial en el riñón. Y esa pérdida de esa función se denomina desdiferenciación. Y al mismo tiempo que ocurre la desdiferenciación, pues, los mecanismos celulares del podocito son utilizados por el virión para generar otros viriones, ¿no?
vez que se llena, explota y muere el corazón. Otro cambio muy importante que se produce es la hipertrofia e hiperplasia de las células, como pueden ver. Y a medida que los podocitos van muriendo por apoptosis, se produce esta hipertrofia y esta hiperplasia. Y los dos conjuncionan haciendo que los capilares colapsen. Por ejemplo, acá. Y de ahí el término de glomerulosclerosis colapsal, porque se van colapsando. Pero todos estos cambios no solo no ocurren acá, también ocurren a nivel del túbulo contorneado proximal, donde los virus o el VIH invade a las células y los va destruyendo. Y esta destrucción hace que se refertilicen, pero los túbulos ya no se refertilizan de manera normal, sino de manera dilatada. Por eso le dan un aspecto quístico dilatado. Todo esto se va a ver en la patología y esos datos se buscan para establecer el diagnóstico de la glomerulonephritis coraxal. Clínicamente, pues, en estos individuos, lo que se ha evidenciado, los datos que más se han encontrado, es la presencia de proteínas. Generalmente la proteinuria en estos individuos es una proteinuria denominada proteinuria masiva, ¿ya? Pero también puede haber una proteinuria nefrótica o una proteinuria significativa. Eso varía de cada individuo. A nivel renal, si alguien hace una ecografía renal, si se lo detecta en etapas iniciales, pues, obviamente que el riñón va a estar grande, lo que se denomina nefromegalia. Pero ya en etapas avanzadas, el riñón puede estar en un tamaño normal o más pequeño. Y a nivel laboratorial, pues vamos a observar sobre todo el ascenso paulatino de la creatinina sérica y descenso del filtrado glomerular. Si se le hace una biopsia renal, los hallazgos que vamos a encontrar van a ser a nivel del glomérulo y a nivel del túbulo. Lo más importante que se ve en el glomérulo es el colapso vascular de los capilares. Y a nivel tubular, sobre todo, la dilatación quística de diferentes zonas. Y el azul que ven ya es el tejido cicatricial que se evidencia. Algo muy importante, pues ya se sabe actualmente que si se da un tratamiento antirretroviral adecuado y óptimo, la función renal se puede recuperar. ¿Ya? Hay varios estudios, dependiendo de dónde lo vean. Por ejemplo, realizado en Uganda y Zimbabue, refiere que si utilizas esta terapia antirretroviral, la tasa de filtrado glomerular mejora. Aquí en este estudio mejoró de 2 a 6. Eso es muy bueno. Otro estudio en Tanzania, miren, dependiendo de la tasa de filtrado glomerular, la mejoría fue mucho mejor. En la mejoría del 76, si la tasa de filtrado glomerular progresaba a una velocidad de 76, con el tratamiento bajaba hasta el 30. O sea, baja más del doble. Entonces, el tratamiento antirretroviral puede hacer que se revierta la lesión por el cáncer renal. Pero este tratamiento tiene que ser supervisado e indicado por alguien que lo sepa. Pues las guías IPSA, que es de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, pues, recomienda como primero la terapia antirretroviral. Sí o sí, todo paciente con HIV, terapia. Si en un caso nefrológico, si tu paciente tiene hipertensión y proteinuria, utiliza cualquiera de estos dos grupos de medicamentos.
Respecto al uso de esteroides, es muy controvertido. Algunas fuentes dicen, úselo. Otras fuentes dicen, no lo uses, ni lo indiques. Eso ya va a depender del médico que esté atendiendo al individuo. Es ya decisión propia de cada médico. Y si lo usas, recomiendan que se utilice a 1 miligramo kilogramo día durante un lapso de 2 meses y posteriormente reducir. Pero en sí aquí hay una línea que diga use, no existe. Está dividido esa parte. Un paciente con HIV y afectaciones renales puede progresar más rápidamente o más lentamente a una enfermedad renal crónica terminal. Y eso va a depender de estos 3 factores. 1. Si a mayor grado de proteinuria, mayor velocidad de producción. Al momento del diagnóstico, si ya tiene tasas de filtrado glomerular bajas, el deterioro es mucho más acelerado. Y si a nivel de la biopsia ya hay presencia de esclerosis o fibrosis, el pronóstico es malo y se deteriora más rápidamente al síndrome. Eso era con respecto a las patologías del VIH que puede afectar a los penachos glomerulares. Como han visto, son varias patologías, unos en mayor frecuencia y otros en menor frecuencia. Pero la sintomatología de la afectación glomerular siempre cursa con presencia de proteinuria o proteínas en la sangre, o diré en la orina, y el descenso del filtrado glomerular. Con respecto al daño a nivel del túbulo o intersticio, o sea, de aquí y el tejido que rodea el penacho glomerular, es principalmente por el uso de medicamentos como los antirretrovirales. Son varios los que se han descrito. Unos causarán acidosis tubular renal, otros síndrome de Fanconi, otros litiasis renal, otros presencia de cristal. Y en este cuadro, pues, se describe mucho mejor medicamento y qué apreciamos. Ejemplo, tenemos aquí los inhibidores de la transcriptasa reversa. Sobre todo, se ha descrito dilatonide, que genera síndrome de Fanconi. El síndrome de Fanconi es una disfunción del túbulo proximal, que se manifiesta principalmente por proteinuria, hipofosfatemia, acidosis metabólica o calemia. Por ejemplo, acá tenemos el afampidez, que se ha asociado principalmente con la presencia de litiasis a nivel de vía urinaria. También tenemos el invinavir y el milnavir, que también se asocian con la presencia de litiasis. Recuerden que en el manejo se usa 2 o 3 medicamentos de diferentes grupos para bloquear en diferentes niveles. Por ejemplo, acá en un examen general de orina tenemos la presencia de cristales cuando se utiliza el antirretroviral invinavir. Estos sobre todo son de forma rectangular, algunos son como uno, y cuando se empiezan a juntar forman estos grupos hexagonales, ¿no? Y en grandes cantidades empiezan a formar la presencia de lisos o cálculos en vía urinaria y desarrollar una falla renal de etiología postrenal. A nivel renal, pues sobre todo en la biopsia renal, sobre todo se va a observar
problemas o defectos a nivel de la porción tubular, ya dependiendo si es agudo o es crónico. En el agudo, pues sobre todo se evidencia la presencia del epitelio tubular de diferentes tamaños, esto debido al proceso inflamatorio o edema que presentan las células. Ya en etapas crónicas, sobre todo, la presencia de fibrosis, la ausencia de células epiteliales a nivel del túbulo. Y las manifestaciones clínicas, que pueden ser muy variadas. Lo que acabamos de mencionar, pueden manifestarse como un síndrome de Fanconi, una acidosis tubular renal o la presencia de litiasis. Y el tratamiento para cada uno es muy variado. Estos pueden requerir cirugía, estos tratamientos médicos. Algo muy importante es que todo paciente con HIV y daño renal tiene que realizarse un seguimiento de manera crónica o de manera indefinida. Las guías nos recomiendan que el seguimiento tiene que ser cada 6 o cada 12 meses, dependiendo a las condiciones del paciente. Y en cada revisión se tiene que solicitar esto: una función renal, un examen general de orina y proteinuria de 24 horas o una muestra única de proteína secretina. Esto se tiene que realizar cada 6 a 12 meses. Y dependiendo de los resultados que se encuentre acá, la conducta va a variar y lo vamos a clasificar en 2 grupos: los de bajo riesgo y los de alto riesgo. Se considera pacientes de bajo riesgo cuando tienen una tasa de filtrado glomerular mayor o igual a 90, una muestra de proteína creatina menor a 200 e individuos que sean menores de 50 años. En estos individuos de bajo riesgo, pues, hay que dar el tratamiento estándar de la terapia antirretroviral. El otro grupo son aquellos individuos de alto riesgo. Son individuos que tienen tasa de filtrado glomerular menor a 70, las proteínas en orina mayor a 500, una edad mayor o igual a 60 años y que presentan comorbilidades como una coinfección por hepatitis C, inmunodeficiencia, enfermedades sistémicas como diabetes mellitus, hipertensión o antecedente de una enfermedad cardiovascular. En estos, sobre todo, hay que hacer un tratamiento más estricto, hay que tener mucho más cuidado con la terapia antirretroviral. Pero aparte de estos factores de riesgo, existen muchos otros factores más. Hay algunos factores que se van a poder modificar y otros factores no. Por ejemplo, la susceptibilidad genética, pues eso no se modifica con nada. Si tu paciente ya presentó las mutaciones, pues eso se va a quedar hasta el momento en que fallece. Otro factor que sí se puede modificar, algunas cosas, no todos. La edad no se puede modificar. La raza, o uso de drogas. Recuerden que estos individuos, aparte de estar enfermos, tienen vicios u otras enfermedades por el uso de medicamentos recreativos. Se inyectan cocaína, marihuana, otras cosas. Y gracias a eso, tienen otras enfermedades como la hepatitis C. Y también tenemos el factor socioeconómico. Respecto a las comorbilidades, tenemos la diabetes, se puede controlar. La obesidad, se puede bajar de peso. Hipertensión, se puede controlar con medicamentos. Enfermedades cardiovasculares, ejemplo,
antecedentes de infartos, cualquier otra entidad patológica. Eventos que conlleven a una falla renal aguda de manera recurrente. Por ejemplo, recuerden que los individuos se pueden enfermar de otras cosas. Pueden tener cuadros enterales, cuadros eméticos o infecciones sobreagregadas que pueden dañar el riñón de manera consecuente. También pueden o son predispuestos a desarrollar tumores. Y respecto a lo relacionado con el HIV, tenemos la carga viral, el recuento de las células y los medicamentos que se vayan a utilizar. Ya como vieron anteriormente, los medicamentos antirretrovirales tienen efectos adversos. Y las coinfecciones, hepatitis B, C, tuberculosis, sífilis y parásitos o infecciones oportunistas. Todo esto más la patología glomerular. Como ven, para la estratificación del riesgo se toman en cuenta muchos parámetros, no solamente el HIV. Entonces la clasificación ahora está un poco más difícil, ¿no? ¿Se puede hacer biopsia? Sí, ¿por qué no? Con todas las medidas de protección podemos hacer. Las indicaciones son proteínas en la orina en paciente con HIV. La proteinuria puede ser mejor. O la evidencia de que en la orina salgan proteínas y presencia de sangre, o un deterioro inexplicado de la función renal. Estas son las indicaciones para que se le haga la biopsia en estos individuos. Y el tratamiento, pues como ya vimos esos dos estudios, que la terapia antirretroviral mejora el filtrado glomerular. Los individuos con HIV tienen comorbilidades. Si tiene hipertenso o está hipertenso, pues utiliza antihipertensivos. Tu meta será mantener presiones arteriales menores a 130/90. Si tiene dislipidemia, como es en el caso de la obesidad, usa, dependiendo, o estatinas o fibratos. Si ya empieza a padecer enfermedad renal crónica, pues darás tratamiento sintomático. Y en última etapa, cuando ya progresa una enfermedad renal crónica terminal, pues tenemos las opciones ya de diálisis o trasplante. Respecto al tratamiento, algunas consideraciones que nos dan las guías cardio es que si tu paciente es hipertenso pero no tiene proteinuria, la meta de la presión arterial sistólica tiene que ser menor a 140. Si tu paciente tiene hipertensión y proteinuria, tu meta es presión arterial sistólica menor a 130. Preferentemente ellos recomiendan utilizar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Paciente diabético, hipertenso y VIH, la meta, mantener una hemoglobina glicosilada menor a 100. Si tu paciente tiene HIV más hepatitis B, hay que tratar con hepatitis. Y hay tratamientos, hay guías que dicen que uses estos medicamentos. Y pues recuerden que los medicamentos se ajustan dependiendo del filtrado glomerular. Hay algunos medicamentos que sí se pueden utilizar y otros no. Lo mismo para la hepatitis C, hay que dar tratamiento. Y eso más que todo hay que guiarnos, sobre todo ya en las guías que existen para el manejo de esas enfermedades. Respecto a las diferentes terapias de sustitución renal que existen, las dos sirven. No hay diferencia entre si usas diálisis peritoneal o hemodiálisis. Así que pueden utilizar la que quieran. Y algo muy importante, recuerden, las precauciones universales es la mejor manera de prevenir la infección de este
¿Se pueden trasplantar? Sí, ¿por qué no? Pero tienen que cumplir determinados criterios. Si no cumplen, no se les puede realizar. Y todos estos criterios. ¿Ya? El trasplante renal de pacientes con HIV se hace en todo el mundo. Acá también se hizo, hace 3 meses se hizo un paciente con HIV, se trasplantó, está funcionando muy bien. La supervivencia del injerto es de aproximadamente 3 años, es el 88%. Algo muy importante es este dato. La supervivencia del paciente fue similar a individuos que no tienen VIH. Pero eso con un tratamiento estricto y apego al mismo. Solo sería eso respecto al HIV y riñón. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Seguro? Bueno, vamos a ver un caso clínico. ¿Ya? A ver. Es un paciente masculino, 31 años, joven. Tiene antecedentes de ser de raza negra y diagnosticado en el 2002 con HIV. Sin tratamiento, como la mayoría de nuestra población, sin tratamiento. A pesar de que el tratamiento se les da de manera gratuita, no lo toman. Acude por la presencia de neuropatías inguinales, de 3 meses de evolución, presencia de fiebre y descenso de peso. Le diagnostican linfogranuloma, recibe tratamiento y ya. Un mes después del tratamiento, empieza a presentar edema y orina. Y por eso viene a nefrología, porque han visto edema y la orina espumosa. Así llegan los pacientes, y ustedes ¿qué harían? Porque así les van a llegar los pacientes. Generalmente se puede que los pacientes adultos bien, uno se va enterando de todo poco a poco. Entonces a este paciente solo vino por presencia de edema y orina espumosa. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Ahí tienen las diferentes opciones. ¿Qué es lo que harían? Tienen que hacerle algo, ¿no? No lo podemos dejar así. O sea, ya están sospechando alguna enfermedad, ¿verdad? Cuando empiezan a sospechar eso, estoy pensando en eso, necesito pedir esto y esto. ¿Qué van a pedir? ¿Quiénes dicen la A? Levanten la mano. A. La B. La C. Nada. La D. Estamos muy chiquitos, ¿no? Ya. ¿Por qué han pedido? La B dijeron, ¿verdad? ¿Por qué han pedido? Se han inclinado a esa opción de la B. ¿Por qué? Porque este paciente, primeramente, tiene edema y orina espumosa. Y hemos visto durante la revisión que estos individuos pueden cursar con síndrome nefrótico, ¿verdad? Y para establecer el diagnóstico del síndrome nefrótico, ¿qué necesitan? Proteinuria, ¿verdad? Proteinograma, ¿no? Para ver la albúmina. ¿Dónde van a ver la albúmina? Y acá hay no hay. Tomar. ¿O no? Pues están pensando que el individuo probablemente tenga un síndrome nefrótico.
Entonces hay que buscar los datos que apoyen ese diagnóstico, ¿verdad? Así va a ser su examen, ¿no? Ya, digamos, pidieron los laboratorios, les reportan una creatinina de 1,5, urea 70, proteínas, todas las cruces que quieran, pH 3, albúmina de 2,5. ¿Qué diagnóstico establecen con esos datos que está ahí mencionando? Tienen que diagnosticar, ¿verdad? La B. A ver, ¿quiénes dicen la A? La B. Solo 2, 3. La C. La 4. ¿Qué van a responder en su examen los demás? Lo más seguro pues es un síndrome nefrótico secundario, ¿no? Si tu paciente tiene VIH, tiene proteinuria, hipoalbuminemia y edema, pues es un síndrome nefrótico. No puede ser primario porque estamos sospechando más de un VIH, ¿verdad? Entonces, ponemos eso. Ustedes ya tienen las niveles de creatinina, ¿verdad? Ahora, ¿qué filtrado le corresponde a ese paciente? Porque recuerden, uno de los criterios, hay que estratificar al paciente, ¿verdad? Y en ese hay que determinar el filtrado glomerular, ¿o no? Para ver si es de alto riesgo o de bajo riesgo. ¿Cuánto tiene que filtrar ese paciente? Ahí están los datos de la creatinina. Ahí están peso, talla. A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser? Y se les está pidiendo el filtrado según eso. Porque hay varias formas de sacarlo, ¿verdad? Epidate, programitas ahí. Pero se les está pidiendo con esa fórmula de la que más utilizamos, ¿no? También usamos los otros. Esta es la que más utilizamos. ¿Cuánto? ¿Tres? Sí. Hay 50 kilos. Y 160. 1.5. 60. 50. No, tem No. ¿Cuánto? 50. 50. 50. 50. Ya, esa era la respuesta, 50. Es el inciso B. ¿Ya? Y con eso, aquí está Dios lo clasifica. La enfermedad de la Tres. No hay 3A, ¿no? Sí, 3. Ustedes solo tienen que poner lo que están, no tienen que poner otras cosas. Se errar uma, você vai derrubar a pessoa. Pueden poner 3A, 3B, ya está mal. Se você errar uma pergunta, o diagnóstico você tem uma Eso es todo. No hay dudas, ¿verdad?